Caso Sharon Smith. Sharon Smith, de 17 años, estaba a pocos días de su graduación de la Lexington High School, el 31 de mayo de 1985. Ella condujo a su casa, pero antes de entrar a ella, se acercó al buzón para tomar la correspondencia. El buzón estaba a varios metros de su casa. Su padre, quien trabajaba en casa, vio su auto llegar afuera. Esperó a que ella entrara a la casa, pero cuando no lo hizo, decidió salir al buzón a revisar qué pasaba. Al salir vio que la puerta de su auto estaba abierta y que el motor estaba encendido. El bolso de su hija estaba adentro, pero su hija no se veía por ninguna parte. Ella era diagnosticada con diabetes, por lo que su papá sabía que ella no se iría lejos sin su medicamento por voluntad propia. Sharon Smith fue secuestrada a punta de pistola en Pla Spring Road. Los policías buscaron, pero no tuvieron suerte. 3 días después, la familia Smith recibió una llamada telefónica alrededor de las 2:30 de la mañana. La persona que llamó se disculpó por secuestrar a su hija y dijo que pronto recibirían una carta de ella. Y fue así. En la parte superior de una hoja de papel, Sharon escribió como título: Última voluntad y testamento. Para resumir un poco esta desgarradora carta, Sharon escribió frases como: ahora yo estaré con el Señor. No dejen que eso les arruine la vida. Sigan viviendo cada día como si fuera el último. Algo bueno saldrá de todo esto. Sé que me aman y que me extrañarán mucho, pero si se mantienen unidos como siempre lo hicimos, sé que lo lograrán. Según los informes, Larry Bell hizo 8 llamadas telefónicas a la familia Smith. A menudo hablaba con la hermana mayor de Sharon. Bell también le dijo a la familia que la joven de 17 años estaba viva, pero en realidad, según los forenses, él asesinó a la joven tan solo 12 horas después del secuestro. Jugaba con sus familiares sin ningún tipo de remordimiento. En una de las llamadas se atrevió a describir cómo había sodomizado y cómo había violado al adolescente, para luego envolver su cabeza con cinta adhesiva y asfixiarla hasta morir. En otra llamada telefónica, este psicópata le dijo a la madre de Sharon: Shari es ahora parte de mí, física, mental, emocional y espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. El 5 de junio de ese mismo año, este asesino llamó para darles la ubicación exacta y las instrucciones para encontraran el cuerpo de Sharon. Pero incluso luego, después de que localizaron el cuerpo, este sujeto continuó llamando a la familia Smith de forma burlona, incluso para hablar y arreglar los detalles de cómo debía ser el funeral de ella. 2 semanas después del secuestro de Sharon, él secuestró a Debra Helmy, de tan solo 9 años, quien estaba fuera de su casa jugando con sus hermanitos menores a plena luz del día. Este asesino tomó muchas medidas para asegurarse de que las autoridades no pudieran encontrarla. Siempre hacía llamadas desde teléfonos públicos, desde diferentes locaciones. Los investigadores tenían poca información, excepto la carta de 2 páginas que Sharon le escribió a su familia. Pero el FBI, luego de encontrar mediante un análisis que se le hizo la carta, pudieron hallar un número telefónico que había quedado grabado como marcas, porque alguien había escrito ese número en la misma libreta donde el asesino arrancó el papel. De esa manera, y gracias a ese número telefónico, el 27 de junio del 85, Larry Bell fue detenido y acusado por cargos de asesinato en primer grado. Durante su testimonio hizo comentarios extraños. Habló continuamente e incluso se negó a responder las preguntas que le hacían. Afirmó todo el tiempo en ser Jesucristo, pero el juez tomó esto como un intento de disimular una enfermedad mental para evitar la pena de muerte. Caso Janine Jones. Janine Jones se encuentra en una larga lista de enfermeras asesinas en serie. En total, se cree que mató al menos 60 niños entre 1977 y 1982. Mientras ella trabajaba en un hospital llamado Bexar. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido, por lo que los funcionarios del hospital presuntamente extraviaron y luego destruyeron los registros de todas las actividades que hacía esta enfermera, para evitar más investigaciones, por lo que solo fue llegada a juzgar por matar a Chelsea McLean, de 15 meses, caso por el cual fue sentenciada a 99 años de cárcel, y por un intento de homicidio, por el cual recibió otros 60 años más. Jones fue conocida a menudo por los medios como el ángel de la muerte. No está claro si ella tenía la intención de que alguno de los niños muriera. ¿Por qué? Resulta que esta enfermera llegó a salvar el día en varias ocasiones, resucitando ella misma a muchos de los niños que ella deliberadamente había inyectado.
Pero eso no cambia el hecho de que los inyectó implacablemente con medicamentos en sus cuerpos que no podían soportar. La mayoría de sus víctimas eran menores de 2 años. Ella mató a los niños al inyectarle drogas que detenían su respiración. Debido a esto, los niños que no estaban conectados al equipo adecuado casi que de inmediato tenían un paro cardíaco como resultado de la falta de oxígeno. El reinado de Janine Jones finalmente terminó cuando su segundo empleador en una oficina de pediatría, la doctora a cargo descubriera que todos los niños de 2 años o menores que visitaron su oficina y que recibieron una inyección por parte de esta enfermera inmediatamente dejaron de respirar y terminaron sufriendo de convulsiones. En este caso no se sabe qué es lo más perturbador, si la crueldad de esta mujer al matar a todos esos niños o si la posición que tomó el hospital en este caso, ya que los del hospital podrían haberla detenido de inmediato, pero no lo hicieron, presuntamente por temor a las demandas que podrían recibir de todos los familiares de las víctimas. Incluso, un auditor médico descubrió los crímenes de Jones, pero este fue amenazado por la junta del hospital con la terminación del contrato, además de ser demandado por el hospital por calumnia. Pero eso no es todo. El hospital no solo no decidió entregar a Jones por sus crímenes, una vez tuvieron sus pruebas suficientes, sino que también la dejaron ir con una buena carta de recomendación, lo que resultó ser una sentencia de muerte para más niños, ya que gracias a esto ella siguió ejerciendo en un consultorio de pediatría. Caso John Schneeberger. John Schneeberger es un exmédico nacido en Rhodesia del Norte, el cual fue acusado por drogar y violar a una de sus pacientes, además de su hijastra, mientras este era médico en Canadá. Resulta que en la noche del 31 de octubre de 1992, Schneeberger sedó a su paciente llamada Candice, de 23 años, para violarla. Si bien el sedante que él usaba tenía un efecto amnésico, Candice aún podía recordar la violación, por la cual ella acudió a la policía para reportar el crimen. Sin embargo, se descubrió que la muestra de sangre del Dr. Schneeberger no coincidía con la muestra de semen del presunto violador, lo que despejó las sospechas en 1993. A pedido de la víctima, las pruebas se repitieron una vez más, teniendo el mismo resultado negativo. Candice, la víctima, todavía estaba convencida de que sus recuerdos eran ciertos y que el doctor la había violado, por lo cual contrató un detective privado. Este detective irrumpió en el auto del Dr. Schneeberger y obtuvo una muestra de ADN de él. Esta vez, al realizarse una vez más las pruebas, sí coincidía con la muestra de semen encontrada en su ropa interior. Como resultado, se originó una tercera prueba oficial. Sin embargo, se encontró que la muestra que logró conseguir el detective privado era demasiado pequeña y de muy mala calidad para ser utilizada en un juicio. En 1997, Lisa Schneeberger, quien era la esposa de este doctor, descubrió que su esposo había drogado y violado repetidamente a su hija de 15 años, producto de su primer matrimonio. Obviamente ella lo denunció a la policía, la cual ordenó unas cuartas pruebas de ADN. Esta vez no solo se tomaron muestras de sangre, sino que también de saliva y de su cabello. Y al final coincidieron con el semen del violador. Y aquí viene lo perturbador de este caso, pues durante su juicio en 1999, el Dr. Schneeberger reveló el método que utilizó para frustrar las primeras pruebas de ADN. Resulta que él confesó haberse implantado en el brazo un drenaje Penrose de 15 centímetros, que es básicamente como un tubito plástico que los doctores utilizan para drenar el líquido de las heridas. Y resulta que llenó este tubo plástico con sangre y anticoagulantes de otro paciente en su brazo. Mientras él asistía a las pruebas, él se las ingenió para engañar al técnico del laboratorio para que tomara muestras exactamente provenientes del tubo que él se había implantado en el brazo. Pero bueno, parceros, ¿cuál de los 3 casos les pareció el más perturbador? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó este video, dale like y comparte. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Aprovecha que todavía es gratis. Nos vemos.